bueno, volvemos aquí al piso porque tenemos un invitado especial que anoche estuvo con una actividad muy importante que tiene que ver con ya la campaña política hacia el 26 de octubre. Iñaki Gutiérrez. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenido a Buen Día Norte, un gusto tenerte. Bueno, contanos un poco, primero, ¿qué consistió anoche la actividad de La Libertad Avanza aquí en Resistencia? Bueno, se dio, como vos bien decías, en el marco de la campaña a diputados y senadores nacionales y fue más que nada un encuentro con la militancia para aclarar muchísimas dudas, para hablar sobre los logros, para hablar sobre los errores y para hablar sobre lo que se viene. Un poco también la idea de estar acá es eso, es explicar por qué creemos que La Libertad Avanza es la mejor opción y aclarar las dudas, digamos, que tenga la ciudadanía de cara a las elecciones del 26 de octubre. ¿Y cuáles son las mayores dudas que te consultaron, sobre todo los jóvenes a los que vos apuntás? Bueno, hay muchísimas preguntas con respecto a cuándo llega la dolarización, a cuándo llega el cierre del Banco Central Eran las promesas en su momento. Y me encontré diciéndoles, realmente nos encontramos una Argentina no solamente devastada, y ya vamos a hablar de eso, sino con muchísimas cosas para hacer antes. Realmente muchísimo para hacer en materia de seguridad, muchísimo para hacer en materia de, para hablar del cierre del Banco Central, primero hay que hablar de que el saldo del Banco Central tiene que ser positivo y recibimos un saldo negativo de 11.000 millones. Para hablar de la dolarización, primero tenemos que hablar de que el peso tiene que estar fuerte y eso conlleva muchísimo trabajo. Y bueno, por supuesto, muchísimas cuestiones relacionadas a qué es lo que se viene de acá en estos 2 años de gobierno de cara al futuro, ¿verdad? ¿Y vos cómo ves a los jóvenes sobre todo, pero bueno, en sí al seguidor de La Libertad Avanza? ¿Cómo los viste aquí en Resistencia? Y sobre todo desde que comenzó todo este furor que derivó en la presidencia, que era impensada en ese momento, parecía porque los que lo seguían, sumamente impensado. Los que lo seguían para mí tenían la impensado. confianza. Sí, pero así de sencillo. Desde ese momento, hace 2 años, a hoy, ¿cómo está? ¿Se mantiene el furor? Estos últimos episodios, obviamente, hay denuncias muy graves, está todo en justicia, cuestiones de corrupción, Andis, bueno, y lo que pasa con el dólar en la economía. ¿Cómo los está viendo? Bueno, ¿Cómo pegó esto en ustedes? Mira, en mí capaz es un análisis diferente que el que puede hacer la juventud toda, porque yo, al estar en contacto constante con el presidente, capaz tengo la fuente de información siempre cerca y siempre a la mano. Pero bueno, un poco aprovechar ese espacio para traerle a la gente aquí de la provincia del Chaco, a la gente de Resistencia, explicaciones sobre qué es lo que viene pasando. En el caso de que vos mencionabas recién, sobre los presuntos audios, presunta corrupción, explicarles que nosotros vamos a ser tajantes con cualquier hecho de corrupción que haya en el gobierno, que nos encontramos como buenos republicanos que somos esperando qué es lo que determine la justicia, porque entendemos que la justicia es quien debe definir, digamos, si hubo o no corrupción y quién es el responsable, pero quería empezar por ese tema que me parece coherente y necesario aclarar de cara a la ciudadanía, que el presidente Milei le va a cortar la cabeza a cualquier funcionario que incurra en un hecho delictivo, siempre y cuando haya una condena que sustente esa causa. También, bueno, hubo ayer en la sede muchísimas fotos, muchísimos abrazos con la militancia. Sí, yo veo 2 Argentinas distintas. Veo a nuestros militantes más fervientes, súper emocionados con la campaña, pero veo a la juventud en general todavía no en un clima así electoral absoluto, ¿no? ¿Viste? Capaz se prende la llama un poco más cercano al 26 de octubre. ¿Cuál es el máximo obstáculo que están viendo por el momento para las próximas elecciones? Bueno, para las elecciones. El hecho de que por más de que la inflación haya bajado, por más de que hayamos sacado de la pobreza según, bueno, en el caso de la inflación, un descenso del 54 en la mayorista al menos 0,3, la minorista de un 25 a un 1,5, el hecho, bueno, de haber sacado, según el INDEC y UNICEF, a 2.7 millones de niños de la pobreza, 14 millones de personas, pero que eso a veces no se traslada a la vida cotidiana de la gente, y en ese contexto hay que explicarles que el presidente Milei fue muy claro cuando habló de que la inflación
tiene un rezago de 18 a 24 meses, que la Argentina necesitaba ordenar sus cuentas públicas, que eso significaba que nos teníamos que achicar, que teníamos que cortar partidas innecesarias como puede ser la del Ministerio de la Mujer o como la que puede ser un montón de organismos que hemos encontrado hasta, para que se den una idea, boliches en el Ministerio de Justicia, funcionando, digamos, en alguno de los pisos del Ministerio de Justicia, o incluso, si mal no recuerdo, bien lo decía Cuño Libarón, un señor viviendo, digamos, en el Ministerio. Con lo cual, esas dos cuestiones, digo, me parece que hay mucho para mostrar, mucho para explicar y mucho para agradecerle a la gente el enorme esfuerzo que han realizado, porque el esfuerzo no es del gobierno, el esfuerzo no es de Javier Milei, el esfuerzo no es mío, es de los 47 millones de argentinos que se ajustaron, los que nos votaron y los que no, y explicarles que nada sería más fácil para nosotros que prender la maquinita mañana, llenar de plata los bolsillos de la gente, llegar a las elecciones con la gente contenta y después la inflación que te la pare Magoya. En ese mucho para explicar, mucho para agradecer y mucho para mostrar. ¿Cómo equilibran la parte digital con la parte del terreno, digamos? Bueno, esta es la provincia número 21 que yo visito. Falta Catamarca, La Pampa y San Luis. Voy a estar el jueves en San Juan, que en realidad también falta, pero ya la pongo como visitada en términos de que ya está pactado. Me ocupé de eso, yo veía los números económicos y decía, wow, es el mejor gobierno de la historia. Y después iba al llano y la gente no lo sentía así. Entonces dije, bueno, acá claramente hay que hacernos de lo que la gente está viviendo, del lugar en el que le está faltando. Digo, no somos Dios, somos seres humanos. Es muy difícil saber lo que está pasando en Resistencia, en San Salvador, en San Miguel, en Ushuaia y en Rawson al mismo tiempo. Y las realidades son distintas. El chaqueño no te reclama lo mismo que te reclama el fueguino no te reclama lo mismo que te reclama el sanjuanino, y el sanjuanino no te reclama lo mismo que te reclama el tipo que vive en la provincia de Buenos Aires. Y eso solamente te lo haces estando en la provincia, recorriendo, visitando, escuchando. Así que de alguna manera, bueno, por supuesto yo no soy empleado público, no viajo con fondo del Estado, es algo que paga el partido. Me tomé el trabajo de escuchar y de poder llevarle ese mensaje al presidente Milei sobre las cuestiones que todavía están haciendo falta. Iñaki, acá también lo sumamos a la mesa a Juan Cruz Godoy, el candidato. El joven candidato. En primer lugar, a senador por la Libertad Avanza. Bueno, Juan Cruz, él decía, no son los mismos los reclamos de los chaqueños que de otras provincias. Vos que ya estás en la campaña a pleno, ¿cuáles son los reclamos? ¿Qué es lo que te están pidiendo y qué es lo que estás viendo, obviamente? La verdad que estuvimos recorriendo las localidades, sobre todo los jóvenes nos piden que expliquemos, que contemos lo que estamos haciendo, porque si bien nuestra gente está haciendo un esfuerzo enorme y lo sabemos, ellos también quieren respuesta de cuándo vamos a ver mejoras, de cómo va a ser el proceso, de qué está haciendo el gobierno en términos económicos para mejorar la situación. Y eso se está haciendo, y así como dice Iñaki, tenemos que tener el trabajo de la docencia, de enseñar, porque nuestra gente entiende y muy bien, y sobre todo los jóvenes ven que bajó la inflación, ven que es bueno tener estabilidad, ven que es bueno volver a tener crédito para los emprendedores, para que vuelvan a crecer, y ven que es bueno también tener una seguridad que mejora y un gobierno que condena a los victimarios y que defiende a las víctimas. Eso en primera instancia, y después obviamente que estamos aliados con el gobierno provincial y entonces ahí se mezclan un poco los reclamos y tratamos de llegar a todos. ¿Cómo te sentís vos escuchar en esta estructura, en esta alianza? ¿Cómo te sentís vos? La Libertad Avanza, ¿cómo se articuló bien este frente? ¿Van codo a codo? Para mí fue una decisión excelente. Tenemos un objetivo en común, que es no volver al pasado. Y todos los que queremos una provincia mejor y una Argentina mejor, nos unimos en este frente. Bueno, fue un frente de varios partidos. Una alianza muy criticada, porque no llevaba el nombre de la Libertad Avanza y no del gobernador. ¿Cómo lo ven ustedes desde la Libertad Avanza? Yo creo que el gobernador puso a sus mejores jugadores en la lista y hizo los sacrificios menores que tuvo que hacer, como el nombre y la bandera, porque la bandera más importante es la bandera de Argentina. ¿Cuántos años tenés vos, Juan Cruz? 30 años. 30. O sea, vos básicamente estás ahí cabeza a cabeza en la elección a pelearle a un ex gobernador 3 veces, intendente, senador. jefe de gabinete, ¿no? ¿Eso Sí. cómo te hace sentir este desafío? Para mí es el momento de los jóvenes. Yo solo no podría, pero tengo un gran equipo y un gran grupo humano que se sacrificó mucho para que lleguemos a este lugar y no voy a desaprovechar la oportunidad, voy a trabajar todo lo posible para que los jóvenes tengamos la oportunidad
de tomar las decisiones de nuestra vida, de quedarnos en nuestra provincia, de desarrollar nuestro proyecto de vida y no tengamos que irnos a vivir afuera para vivir mejor. Viene, esta va para los dos, Juan Cruz e Iñaki. Viene Capitanilla, en breve lo vamos a tener también aquí en el piso. ¿Qué pregunta les surge a ustedes? A mí, la verdad... Se la vamos a pasar, ¿eh? Si no tiene un poco de vergüenza, pero... Duro. Si no tiene vergüenza, bien. Yo le preguntaría, digamos, ¿qué se siente defender a una persona que está saltando en un balcón con una tobillera puesta y que está condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua? Y lo he escuchado hablar de los jubilados, lo he escuchado hablar de los discapacitados. Para hablar más corto y más claro, hay una pregunta que me parece menos política. Si cree que los 685.000 millones de pesos que debe devolver Cristina a raíz de su condena, ¿le cambian o no le cambian la vida a los jubilados? ¿Le cambian o no le cambian la vida a los discapacitados? Capaz a lo mejor la plata que falta no es solamente porque hay un ajuste y nos tenemos que ajustar para salir adelante, sino también porque la que había se la chorearon. Iñaki, te quería preguntar, ¿cuál es tu rol? Vos decís que estás recorriendo en la campaña, que va por el partido, fondos Privado, partidarios. ¿Cómo es tu rol? ¿Asesor de comunicación en redes? ¿Asesor de campaña? ¿Cuál es el...? Militante político, digo, que capaz le ha puesto un poco más empeño que algunos otros y le dedico mi vida a esto porque al fin y al cabo para mí es dedicarle la vida... Porque te noto también que estás muy metido, estás dando conceptos muy políticos, de gestión y demás. ¿Vos querés meterte en algún momento en la política? Tal vez... Básicamente, ¿cuándo vas a ser candidato? Mientras más conozco, menos quiero. Pero bueno, yo tengo 24 años, ni queriendo hubiese podido ser candidato ni a diputado nacional ni a senador. Podría haber sido candidato a legislador porteño, pero reniego mucho de ser ¿Te ofrecieron? porteño. Me siento, no, y gracias a Dios, pues me siento sumamente cómodo en el interior. Les digo algo más, que es muy raro. Duermo muy bien en el interior. En Capital duermo mal. Mirá. No lo puedo explicar. Tenemos buenos hoteles. Duermo bien, esté donde esté, en casa de militantes, hoteles, mejor, peor, descanso, ¿se entiende? Cuando duermo, descanso. Y en Capital, no. Iñaki, te estaba a preguntar primero la edad, que justo dijiste que era 24, sos uno de los referentes más jóvenes, por más que no quieras ser candidato a algo. ¿Cómo, y sos también, fuiste muy reconocido por asesorar a Javier en redes? Si hoy primero si lo criticaste cuando pasaron los tweets que escribió, o sea, ¿alguna vez le dijiste, che, no, pará un poco? ¿O siempre te mantuviste, en ese caso, como un militante más? Yo, por supuesto que le digo cuando me parece que... Yo nunca critico la decisión del tuit porque entiendo que está basada en cuestiones que yo desconozco e información que yo no tengo, más sí le presento capaz que no tiene el impacto que él quiere que tenga o que debe tener. Porque uno puede decir verdades y capaz hay momentos para decirlas y hay momentos en los que es mejor plantear las cosas de otra manera. Yo creo que esto que pasó aquí en el Chaco capaz se debería haber replicado en otras provincias. Hoy tendríamos cosas o campañas más fáciles que hacer en el interior. Pero de vuelta, esto Bueno, esa fue la gran discusión que tuvieron, digamos, justamente. Yo le soy sincero y sin el resultado electoral todavía. Yo con el diario El Lunes digo, qué gran acierto el encuentro La Libertad Avanza y Chaco Merece Más. Es el nombre que entiendo que habían llevado en las elecciones provinciales el Frente del Gobernador. No, Chaco Merece Más es Chaco del... puede. Chaco puede. Chaco Merece Más era del... El Chaco puede más La Libertad Avanza, perdón. Sí, bueno, eran muy similares. Pero bueno, vos estabas como avalando, digamos, este tipo de frentes. Yo creo que en las claramente provincias. tenemos nuestras diferencias programáticas e ideológicas hasta en algún punto, pero me parece que priorizar las cosas en las que estamos de acuerdo por la Argentina terminan trayendo resultados como el de las elecciones de mayo. Si la Libertad Avanza hubiese ido por afuera, haciendo una elección de las más pedorras de la historia, 5%, ni en Formosa sacamos 5, sacamos 9, hubiese significado que Capitanich gane. Entonces, ahí creo que hay un gran acierto y me parece que hay un mensaje político muy importante y celebro muchísimo la alianza que se ha hecho. Hay para los dos, ¿tiene fecha una visita de Milei a la provincia, mejor dicho, del Chaco? Todavía no está confirmado, pero estén muy atentos porque vamos a estar avisando y va a ser bastante imprevisto. Pero quiere encontrarse con los chaqueños, eso Nos tengan avisan, seguro. hoy a la tarde está Milei. Sí, puede ser. Todo puede ser. Está en la puerta. ¿Milei le tiene que poner la cara más a la campaña en el interior?
Milei le puso la campaña en el 2023 y eso trajo resultados fabulosos. El contacto con los argentinos de frente nos permitió bajar esa idea demoníaca que algunos medios habían construido de que era un tipo que no era capaz de gobernar, de que era un tipo que no era capaz de ganar, de que era un tipo que no entendía de lo que hablaba. Y el cara a cara nos permitió eso, ¿no? Espacios de comunicación con los argentinos para explicarles de frente que lo que nosotros buscábamos y queremos es una Argentina mejor. Así que, si me preguntás a mí, deberíamos ir a las 24. Yo incluso en 2 días ya voy a haber completado las 24. Como te digo, realidades muy distintas. Y realidades muy distintas no te tenés que ir a Ushuaia. Acá cruzás un puente y la realidad es distinta. Sin duda. ¿Por qué hay tantas rispideces con el periodismo? Bueno, O sea, más no nos vamos a meter en cuestiones editoriales máximas, No, grandes por medios, eso, pero por ejemplo, anoche no me- me decían que también fue complicada la cobertura. Eso como que les Hubo costó un ingresar. entredicho con un periodista. Tal acá. vez fue Pasa que algo no de me dejaba organización. contestar. Tal vez fue algo de organización. yo no sé. tengo problema con que la pregunta sea de 10 minutos. Ahora, no concibo que mientras la estoy respondiendo me interrumpan, porque entiendo que están pensando más en la próxima pregunta que en la respuesta, y me parece que el periodismo no es eso. El periodismo justamente lo que busca es un ida y vuelta con el entrevistado y sacarle el mayor jugo posible a la entrevista. Con lo cual le dije, a veces el periodista cuando te invita más para exponerte en diversas cuestiones y hacer su punto con vos enfrente. Y eso es un error, porque si vos querés hacer tu punto, nos invitás a los 4 a retirarnos, haces una editorial de frente hablándole a los chaqueños y presentás tu punto y es más válido imposible. Ahora, si me tenés a mí enfrente y me invitaste para preguntarme a mí, pasás a tener un rol relegado de preguntar nada más. O tenemos una conversación ida y vuelta, pero cuando yo estoy respondiendo me dejás responder y cuando vos preguntás yo te dejo preguntar. Y eso ayer con un periodista no se dio, pero yo nomás le aclaré. Si vos querés hacer tu punto, hacé un video en Twitter, hacé un video en Instagram, la gente lo va a ver, la gente te va a acompañar. En este momento me parece que tenés que dejar tu punto de lado y acotarte nomás a hacer las preguntas. Igual, volviendo a la pregunta original, el presidente Milei es un ser humano común, normal, es un argentino que hace 6 años estaba tomando un taxi y no le frenaban los taxis en la calle. Entonces no se banca que mientan sobre él. No que lo critiquen, hay un montón de periodistas que lo critican y el presidente jamás les ha dicho nada. Ahora, cuando él encuentra que hay periodistas que se equivocan y siempre se equivocan para el mismo lado, no puede evitar, digamos, al no ser un político, mostrar su descontento con eso. Y eso, vos hoy por hoy estás, o sea, ¿no preferís a veces que atenúe ciertas... Él ha dicho, yo voy a dejar de Sí, eso insultar, es cierto. voy a bajar un poco, que me Y parece... creo que bajó bastante. Bajó bastante. Ah, igual alguna, pero bajó muchísimo. Me en la parece terminología por lo menos no Y está eso es tan- algo que también creo que nos diferencia del kirchnerismo. Nosotros vamos a cometer un montón de errores. Lo que no nos van a encontrar a nosotros es negando esos errores o diciendo, no, ustedes están equivocados, esto estuvo bien. No, claramente estuvo mal, hay que bajar el tono, hay que bajar la soberbia, hay que volver a explicar, hay que volver a conectar con los chaqueños, volver a conectar con los argentinos, y eso significa volver a hablar capaz sin tanta virulencia, capaz sin tanto odio y más con propuestas y con ideas. Bueno, Juan Cruz, hoy justo decía Iñaki que obviamente que los reclamos de las diferentes zonas no son lo mismo. Obviamente vos estás recorriendo toda la provincia, o por supuesto la gente que te reclama Resistencia es lo mismo que te reclaman Impenetrable. ¿Cuáles son los reclamos como candidato que te hace la gente, del interior sobre todo? La verdad, lo más importante que estuvimos hablando este tiempo, recorriendo el interior, es el agua. Nos pasó en muchos lugares y le pueden preguntar ahora a Jorge que viene. Más tarde, llegar a una localidad y nos dijo, acá vino el ex gobernador a inaugurar el acueducto, lloró por la canilla y en realidad el pueblo no llegó el agua. Simplemente lo que él buscaba era que el resto de la provincia se ponga contenta por esa localidad. Y sinceramente le mintió a toda esa localidad y cuando nosotros llegamos nos dijeron, ¿es cierto que ustedes están haciendo el acueducto? ¿Es cierto que el presidente Milei está financiando el 18% que falta para que llegue el agua? El punto de partida del Chaco no es igual que todo el país. Estamos hablando de agua, esencial para la vida. No estamos hablando ni de electricidad, ni de robótica, ni de inteligencia artificial. Estamos hablando de agua. Si nosotros no podemos atender ese reclamo y después pretendemos que la solución va a venir de la persona que gobernó los últimos 22 años nuestra provincia y encima tiene el tupé de venir a dar solución y decir, no, yo voy a resolver los mismos problemas que me encargué 22 años de causarlos, realmente... Yo le preguntaría si no tiene un poco de vergüenza, digamos. Juan Cruz, te consulto.
¿Cuál crees vos que es la parte legislativa más urgente de acá en adelante como para seguir manteniendo el déficit, el equilibrio fiscal? Bueno, en el plan económico del presidente hay muchísimas cosas. Lo que yo puedo ver desde mi experiencia profesional como licenciado en administración y estar muy cerca de las pymes, y lo que yo puedo contribuir también son dos cosas. El alivio fiscal para nuestros emprendedores, para que puedan invertir, para que tengan claridad también en la normativa a la cual tienen que acatarse y que sea estable. No podemos tener un legislador nacional como Santoro diciendo que quiere cobrarle las retenciones que no pagaron por estas exenciones que se hicieron. O sea, está atentando contra la continuidad del Estado. Está atacando contra el prestigio del gobierno nacional, no solo el ejecutivo, el legislativo, porque está mostrando un desorden que no le da claridad al inversor, que no le da claridad a los emprendimientos. Del gobierno, que lo que está diciendo es sumamente importante. Claro. Hay que diferenciar a Javier Milei del gobierno. Si nosotros, a ver, un paraguayo ahora que dice, che, unas ganas de invertir guita en Argentina, a ver qué dicen los diputados. No, mirá el marco jurídico voy a tener este tipo que capaz en 5 minutos me vuelve para atrás 10 años de legislación. Claro. Es un problema grave, porque además, viste, si yo les digo acá, vamos a hacer un mano a mano y ustedes lo invitan a Capitanich y me ponen a 5 candidatos más, yo podría bancarme las preguntas, podría bancarme las respuestas, pero partimos de que lo que habíamos acordado no se cumplió. Y eso es un problema, porque para la próxima vez que quiera venir, probablemente me tenga o que cerciorar que las cosas sean como yo quiero o les diga que no. En pocas palabras, no lo dejan gobernar, no dejan implementar el plan de gobierno y después le quieren cargar todo el costo político, cuando en realidad es el Congreso, aprovechando nuestro sistema electoral que se renueva en tercios, aprovechando esa mayoría para hacerle daño al gobierno, pensando que si a nosotros nos va mal, si le hacen daño a los argentinos y a la economía de los argentinos, van a volver ellos a ganar el poder ejecutivo. Les hago es una realmente siniestro. Les hago una preguntita a los dos antes de ir cerrando, ¿no es cierto? Cuando la Libertad Avanza hace mucho hincapié en la juventud, ¿hay un mensaje diferenciado para los adultos o es todo exactamente el mismo tipo de campaña que hacen? Mirá, en el caso estrictamente de la campaña, nosotros entendemos que la gran mayoría de los adultos, y te digo lo que nos dicen, nosotros ya estamos grandes y muy difícilmente veamos la Argentina con la que soñamos, pero me puedo morir tranquilo si veo que esa Argentina se está construyendo para que mis hijos, para que mis nietos la vivan. Y es cierto que después de 100 años de saqueo, hay mucha gente que no va a llegar a ver la transformación de la Argentina. Eso es una realidad. Y hay mucha gente dispuesta a sacrificar lo último que le queda de vida para que la Argentina sea un lugar mejor. Y de vuelta, volvemos a la primera parte. Sería muy fácil prender la maquinita, regalarles unos 10 últimos años de vida a un montón de gente fabulosos e hipotecar el futuro de vuelta durante 100, 200 años. Pero veo un gesto patriótico por parte de muchísimos argentinos que dicen, yo me ajusto por más de que tenga 60, 70, porque sé que esto vale la pena y porque ya no pienso en el yo, en mí. Pienso en mis hijas, pienso en mis nietos, pienso en el futuro que va a tener el país que amo. Iñaki, bueno, estamos cerrando, le agradecemos, pero te quería preguntar porque vos vas muy directo y estás en contacto y has hecho campaña, has salido a la calle con ella. ¿Cómo me definís a Karina Milei? Bueno, yo considero que es una persona con una visión tremenda. Verdaderamente cuando le dicen la pastelera, a mí me llama poderosamente la atención porque es un halago el hecho de decir, che, esta mina estaba haciendo tortas hace 4 años y logró armar una estructura a nivel nacional que le ganó al peronismo y a la Unión Cívica Radical en la elección del 2023. Entendido la Unión Cívica Radical y el peronismo como los únicos 2 vehículos que habían podido colocar presidentes. Incluso Macri llega con ¿Confías en ella, en todo este proceso que la tiene en el ojo de la tormenta? ¿Vos hablas del proceso proceso, o sea, en la situación ¿En el proceso judicial electoral? No, en las dos cosas que justo le llega a esta cuestión judicial en medio del proceso electoral. En la cuestión judicial confío plenamente. En la cuestión electoral ni siquiera hay que confiar. Basta con ver los resultados electorales que obtuvo la mina desde que tomó el mando, ganó a nivel nacional, ganó en la Ciudad de Buenos Aires, tuvimos un traspié en la provincia y estoy convencido de que nos va a ir muy bien en octubre, así que las pruebas están. Bueno, antes de despedirlo, la consigna del día, ¿qué gasto culposo tenés? ¿Qué? ¿Qué gasto culposo tenés? Cigarrillos, no me gusta. ¿Juan Cruz? Yo, el helado. Otro más que se suma. Ahí no escatiman, entonces, ahí Ningún problema. Bueno, les agradecemos Gracias. estar con Muchas nosotros. gracias. Nosotros tenemos que ir a una pausa y enseguida volvemos.